Bueno, por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. Hemos estado estudiando las características de una familia cristiana, lo que enseña la Biblia, cómo debe de ser una familia cristiana. Hemos aprendido que los hijos deben de obedecer en el Señor a sus padres, porque eso es justo. Es justo que obedezcan a los padres. También hemos aprendido que los padres son un instrumento de bendición para los hijos. Si un hijo quiere que le vaya bien, si quiere la bendición de Dios, hemos aprendido que deben de honrar a su padre y a su madre, porque ese es un mandamiento con promesa. Y el día de hoy, Pablo se enfoca a los padres y les dice estas palabras: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, por el contrario, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y lo primero que nosotros vemos en este pasaje de Efesios, capítulo, Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4 es que ser padre o madre es mucho más que procrear. Miren lo que dice aquí Pablo. Y vosotros, padres. Pablo se dirige a los padres como si estuvieran ahí presentes. Primero se dirigió a los hijos y luego se dirige a los padres. Esta es una carta que fue enviada a una iglesia y estaban todos ahí presentes. Por eso vemos ese lenguaje directo. Antes se dirigió a los hombres y mujeres como esposos, pero ahora se dirige como padres. Y aquí existe un poco de desacuerdo. Hay quienes dicen, no, se dirige nada más a los varones, a los padres, pero yo me inclino a pensar que se dirige tanto al padre como a la madre, porque ambos educan, y en el contexto hemos estado viendo que son características de la familia cristiana. Además, ambos tienen la potencialidad de provocar a los hijos a ira. Entonces, aquí cuando yo leo padres, yo pienso que se dirige tanto al padre como a la madre. Algo interesante que nosotros vemos aquí es que la palabra padres, cuando ustedes van a un diccionario, significa nutridor. Es sinónimo también de protector. Y también es sinónimo de sustentador. Cuando leemos nosotros en el español padre, a lo mejor es muy ligera la palabra, pero en el griego implicaba todo esto. Esta palabra indica que la paternidad y la maternidad es una labor ardua, difícil, complicada, que muchas veces no apreciamos y que nuestros hijos no aprecian. Por esa razón, el ser padre o madre no es únicamente procrear. Ante Dios es mucho más que eso, y lo vemos en la palabra que está utilizando Pablo aquí. Es alguien que nutre, es alguien que protege, es alguien que sustenta. El papel de los hijos parece más sencillo, ¿no creen ustedes? Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida, que seas de larga vida, y ya, es todo. Pero de los padres no, es mucho más que eso. La responsabilidad de los padres es mayor delante de Dios. Y eso, cuando estuvimos en casa, pocas veces lo apreciamos. Veíamos al papá como el general que llega a la casa a dar órdenes, a la mamá que quiere arruinarnos la vida, pidiéndonos que limpiemos el cuarto y que nos bañemos y cosas así. Pero no, detrás estaba Dios instruyéndolos a ellos para que nos guiaran en esta vida. Piensen en esto y espero que esto les ayude a valorar a sus padres si todavía los tienen, o que puedan ser buenos hijos.
Un padre y una madre tienen que proveer para los hijos física, espiritual y emocionalmente. Ahí están los padres. Los padres tienen que literalmente sacrificar su vida los primeros años por los niños. No pueden sobrevivir. La madre ahí está levantándose a altas horas de la madrugada y el esposo ahí ayudándole al pie del cañón. ¿O no? Deberían de. Ahora, estos padres tienen que enseñar no solo teóricamente, sino también con el ejemplo. Eso también es trabajo. Tienen que estar al pendiente constantemente de los hijos para que no se desvíen. Eso es trabajo. Los padres no pueden dormirse en sus laureles. Tienen que estar al pendiente. Aun cuando ya son adultos, los padres no pueden dejar de preocuparse por los hijos. Ya no intervienen igual, pero la preocupación sigue. Cuando mi madre vivía, me lo repetía, hijo, lo que a mí me mantiene tranquila es que sí, es el Señor. Y me lo repetía, y me lo repetía, y me lo repetía. Me enseña que sus oraciones seguían conmigo, que su preocupación de que no me desviara estaba ahí con ella. Miren lo que dice Job. Ve conmigo, por favor, a Job, capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Por qué estudiamos esto? Porque si no tenemos estos detalles, no vamos a valorar a nuestras esposas, no vamos a valorar a nuestras madres, no vamos a valorar al esposo, no vamos a valorar a nuestros padres. Tenemos que transmitirle esto a la siguiente generación, porque los hijos tomamos decisiones y no nos importa, no nos tocamos el corazón para romper, no nos tocamos el corazón para romper a nuestros padres en 1000 pedazos. Tomamos decisiones que les hieren tanto, que les afectan tanto, nos alejamos de Dios, pero mira lo que dice aquí Job. Aun cuando ya eran adultos sus hijos, miren lo que hace Job, Job 1, 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Qué bueno, ¿verdad? Los hijos se reunían y los hijos tenían un buen tiempo entre hermanos. Cada uno en su día, es decir, celebraban sus cumpleaños y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días de la fiesta del convite, Job enviaba, ¿y qué hacía Job? Sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Oye, mis hijos se reúnen, tienen un buen tiempo, y gloria a Dios por eso, pero miren el corazón de este padre. Cuando terminaba la fiesta, él ofrecía sacrificio, él intercedía por sus hijos. Aquí dice que era la prioridad en la mañana, dice que se levantaba de mañana y ofrecía holocausto luego. ¿Por qué? Miren lo que dice el resto del versículo, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. ¿Dónde? Sus corazones. Quizá externamente, Job dice, se reunieron, platicaron, no se ve nada indebido, pero quién sabe en su corazón. Ya en la fiesta, ya al estar alegres, quién sabe qué habrá pasado en su corazón. La preocupación de este padre era constante y nos enseña que no debemos de confiarnos con nuestros hijos. Se bañan, se cambian y por fuera se ven muy bien, pero quién sabe en su corazón. Debemos de estar constantemente orando por ellos y eso es trabajo. Job intercedía por ellos. Dice, quizá blasfemaron en sus corazones. Su testimonio externo parecía adecuado, pero Job no se confiaba. Miren lo que dice el resto del versículo. De esta manera hacía todos los días. Esto es trabajo, esto es preocupación, esto es labor, pero Job no se confiaba. Job sabía que sus hijos eran adultos, por eso no debía
intervenir, pero no porque fueran adultos. Esto no impedía que él siguiera orando por ellos. La labor de ser padre o madre no termina. Quizá cambian los roles, quizá cambia cómo intervenimos en sus vidas, pero no debemos de confiarnos. Tenemos que seguir orando por ellos. Ser padre, la realidad es que es una gran bendición, pero es una labor que requiere las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Enseñemos a nuestros hijos a valorar el rol que Dios nos ha dado y nosotros valoremos a nuestros padres, bueno o malo, con limitaciones o a lo mejor sin el conocimiento de Dios debido, pero ellos están conscientes de una responsabilidad que tenían. ¿Qué debo de hacer si deseo que mi hogar se caracterice por la convivencia agradable? Debo enseñar a mis hijos la gran responsabilidad que tengo ante Dios. La gran responsabilidad que tengo ante Dios. Y la gran responsabilidad que ellos tendrán si deciden entrar en matrimonio, si deciden casarse y tener hijos. Qué triste que en nuestros días el matrimonio no se le da el valor que tiene a la Biblia. Qué triste que la paternidad, la maternidad no se le da el valor que la Biblia le da. Es más, qué triste que ni siquiera se le dé a la pureza el valor que la Biblia da. Ahora los jóvenes en las escuelas, en los medios sociales y por donde quiera, impulsan a los demás jóvenes a perder su pureza. Y si son puros, los atacan, los ven con bichos raros. Y muchos entregan su pureza en el altar ¿para qué les cuento? Eso es triste. Eso es triste. Debemos de enseñar a nuestros hijos lo que dice la Biblia. El valor de la pureza, el valor de concebir, el valor de ser padre, el valor de ser madre. Pero se ha ido perdiendo y se va a seguir perdiendo. Instruyamos a nuestros jóvenes, instruyamos a nuestros hijos. Esto es algo muy serio. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Día de la madre. Pregunta, ¿soy culpable de querer llevar una paternidad loca, irresponsable o superficial? ¿Soy culpable de llevar una paternidad o maternidad loca, irresponsable o superficial? Ser padre o ser madre requiere trabajo, requiere mucho esfuerzo. No te confíes como no se confiaba hoy. Solo Dios sabe lo que hay en el corazón de tus hijos. También vemos en este pasaje que los padres no deben de provocar a sus hijos a ira. Miren lo que dice Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si te fijas, este mandamiento tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. El lado negativo es no provocar. Y el lado positivo es criarlos. Este es un principio que nosotros vemos constantemente en la Biblia, de quitarnos los malos hábitos, pero vestirnos de hábitos piadosos. Es un quitar y poner, quitar y poner. Y dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Señor, ¿no? ¿Qué culpa tengo? Me lo mandó con un carácter. Híjole. Bueno, es más allá que eso. Pablo se dirige a ambos padres para darles una seria advertencia. Esto es serio, esta es una orden. No los provoques a ira. Esta expresión indica
un patrón repetitivo en el padre que influye en el enojo y en el resentimiento injustificado en los hijos. Esto tarde o temprano hierve y desborda la hostilidad externa en el hijo. En otras palabras, tenemos la potencialidad como padres de arruinarle la vida a los hijos, de amargarlos, de hacerlos personas introvertidas, temerosas, que no disfruten la vida. Nosotros como padres tenemos ese potencial, pero también tenemos el potencial de criarlos, de desarrollarlos, de ayudarles. Dios nos ha dado ese potencial. Podemos decir que para no provocar a ira a los hijos debemos de no sacarlos de quicio, no acosarlos sin necesidad, no exasperarlos en una forma deliberada, no desanimarlos neciamente, no irritarlos. No, hombre, pues ¿qué les vamos a decir, verdad? Una mala administración y una mala educación hacia los hijos puede ser perjudicial en lugar del beneficial. ¿Lo dije bien? ¿Beneficial? ¿Si existe esa palabra? Bueno. Si no existe, ahí perdónenme. Invento palabras. No solo es aplicar la pena, pero es explicar qué sucedió, por qué tenemos que castigarlo y tenemos que restaurar al muchacho. Incluye todo un ciclo, todo un proceso. Muchas veces cometemos el error de llegar sobre ellos y pau, y vete a tu cuarto. Pero no, hay que llegar a explicarles qué reglas. Pau, ¿sí saben lo que es pau? Bueno, a ver, invento palabras. Debemos de explicarles. También, cuando nosotros somos inconstantes al disciplinarlos, eso es confuso para ellos. Ahorita anda muy de buena mi papá, no me dice nada, pero mañana de cualquier cosa me disciplina. Eso es provocando a ira. Es algo que lo desconcierta. Veamos algunos ejemplos. Vamos a Proverbios 13:24. Ahora sí los hijos están tomando notas. Pero ¿cómo no tomaron notas en los primeros versículos? Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Otro ejemplo de provocarlos a ira es ser paciente con los hijos porque no queremos batallar. Eso les hace mucho daño. Dice Proverbios 13:24 que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano, ¿qué hace? Aborrece. Esto es trabajo. Lo más fácil es dejarlo hacer lo que quiera, pero debemos de trabajar. Es que me duele tanto cuando llora. Te va a doler más si el día de mañana crecen los hijos. Es que no quiero que le duela, no, la realidad es que no quieres batallar. Esa es la realidad, porque es trabajo, es esfuerzo. Nada más que lo maquillamos. Con el tiempo ese hijo va a pagar las consecuencias y sabrá que sus padres no lo educaron. Y la hermana Miriam daba un ejemplo la semana pasada de este hijo que fue condenado, pidió que su madre viniera y al tenerla enfrente, le dio una mordida y le dijo, por tu culpa estoy aquí. Mañana ellos van a saber que no se les instruyó bien, y en adelante les voy a dar un testimonio de la vida real. Otro ejemplo de provocar es mostrarles un claro favoritismo entre los hermanos. No, pues este salió guapo como yo, es mi hijo favorito. Eso hace mucho daño. Mira lo que dice Génesis 25:28. Y tendemos nosotros a tener favoritos porque a lo mejor es el bien portado,
a lo mejor es el que me ayuda, pero todos los hijos se deben de querer igual y se deben de trabajar en ellos por igual. Miren el daño que le hizo Isaac a sus hijos. Y amó Isaac, ¿a quién? A Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca, ¿a quién amaba? Oh, y esta familia se dividió. Estos hijos terminaron peleando entre ellos. Y uno pensaría, bueno, pues yo creo que Jacob aprendió la lección de sus padres. Ve conmigo, por favor, a Génesis 37, versículo número 3, y mira cómo nuestro pecado pasa también a nuestros hijos. ¿Cómo aprenden nuestros malos hábitos? Jacob crece, tiene sus hijos, y miren, y amaba Israel, o Jacob, ¿a quién? A José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¡Wow! José terminó siendo odiado por sus hermanos y lo vendieron. Provocamos a ir a nuestros hijos cuando tenemos favoritismo. Cuando porque uno se porta muy bien, pues es mi favorito y el otro, no, hay que trabajar con todos por igual. El pasaje corrido está en Colosenses y nos indica otra forma de provocar a los hijos. Mire lo que dice Colosenses 3:21. Dice Colosenses 3:21, un pasaje paralelo a lo que estamos estudiando. Y ustedes, padres, no deben hacer enojar a sus hijos. ¿Para qué? No se desanimen. No se desanimen. Esa es otra forma de provocar a nuestros hijos. Hacemos cosas que les dañan, que los marcan de por vida, pecamos, tomamos en poco los mandamientos de Dios, las responsabilidades del hogar, los criticamos constantemente, los presionamos, somos indiferentes a ellos, los humillamos y eso les afecta grandemente. Tiene consecuencias. David, no tenemos tiempo, pero fue un excelente rey, pero un muy mal padre. Y esto que estamos diciendo lo hizo él, desanimó a sus hijos, los provocó. Absalón incluso quería matarlo a él, porque David no actuó como debería en ciertas ocasiones, y si Dios lo permite, lo estudiaremos en 2 de Samuel. Dios nos ha dado ese potencial, hermanos, de influir de esta manera en nuestros hijos. Pero no podemos dar algo que no tenemos, todo empieza con nosotros. Una vida de devoción con Dios. Ponles un buen ejemplo. Por lo que podemos apreciar, ser padre y madre es una labor complicada, ¿no crees? ¿No crees? Si lo tomamos con la seriedad de vida, es una labor complicada. No es fácil. Implica que debemos de conocer muy bien a los hijos. Implica que debemos de estudiar sus puntos débiles, debemos de estudiar sus puntos fuertes, sus temores, sus valentías, sus habilidades. Tenemos que estar constantemente observándolos. ¿No es lo que hace eso el Señor con nosotros? Él nos observa. Dice el salmista que los ojos de Jehová están sobre los justos todo el tiempo, observando. Todo esto para nosotros aprender cómo dirigirlos correctamente. Por lo tanto, para ser buenos padres que no provoquen a ir a sus hijos, hay que pasar tiempo con ellos. ¿Cómo los voy a conocer? ¿Cómo los voy a conocer si no paso tiempo con ellos? Para poder conocerlos bien, para tener una buena comunicación con ellos, debo de pasar tiempo con ellos. Para poder detectar lo que hay en su corazón y no sorprendernos cuando algo suceda. Es que mi hijo no es así. Es que los amigos, es que las influencias. No te engañes. La realidad es que en el momento adecuado, en el ambiente adecuado, salió lo que estaba en el corazón de tu hijo.
Y tu hijo es pecador como tú y como yo. Tu hijo tiene sus luchas como tú y como yo. Nada más que no estuviste al pendiente. No te diste cuenta cuando se empezó a desviar, porque tú estabas ocupado en otras cosas y se te olvidó el ministerio que Dios te había dado. Un error muy común es querer moldear a los hijos a una forma que no es la suya. Queremos que sean lo que yo no pude ser. Queremos que se dediquen a eso que a mí me encanta y buscamos moldearlos. Pero quizá uno de tus hijos es como un carro y tú lo quieres poner en el mar. No va a funcionar. No va a funcionar. ¿Qué va a pasar? Se va a hundir. O a lo mejor es como un barco y tú lo quieres poner en el aire. ¿Qué va a pasar con ese hijo? Se va a caer. No va a funcionar. O quizá es como un avión. Y lo pongo en la carretera. Ese hijo no va a desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en él. En el proceso habrá muchas fricciones, muchos problemas y lo estaremos provocando. ¿Te das cuenta? Tenemos que conocer a nuestros hijos. No debemos de engañarlos, pero a la vez debemos de ver qué puso Dios en el corazón de cada uno de ellos. El deber de nosotros como padres es conocer lo mejor posible a nuestros hijos. Lo mejor posible. Porque si tú no lo conoces, alguien más se va a tomar el tiempo de conocerlo y de influenciar. Pasa tiempo con tus hijos. Hace poquito fui a México, gracias por tus oraciones, tuve la oportunidad de estar con mi papá y fuimos a comer con un jugador de fútbol profesional. No les voy a dar el nombre. Y cuando me dio este portero, fue portero de la selección mexicana de fútbol, me dijo, Juan, quiero una foto contigo. Le digo, sí, claro que sí. Ay, ¿a poco creen que me iba a portar? Y sí, bien, ahorita nos la tomamos. Vente. Y ya platicamos con él. Y, ah, ¿cuántos años tienes? Dice, no, pues 41 años. No, no me acuerdo su edad, porque salí ya tú estás joven. Le digo, ¿ya qué edad te...? Me dijo, creo, 39 años. Le digo, ¿ya qué edad te retiraste? Dice, a los 39 años. Se acabó de retirar, es la primera temporada o segunda que no fue. Le digo, ¿y por qué te retiraste? Y volvió, estaban sus hijos jugando y me pidió a ellos. Dice, por ellos. Por ellos. Digo, pues ¿cuántos años tienen? Dice, uno tiene 15 años. No, quedan yo creo unos 4 años o 5, qué sé yo. Digo, qué bueno. Y platicamos acerca de este tema. Tenemos de invertir donde verdaderamente sí, pues este muchacho no es creyente, lo dejó todo porque se dio cuenta lo obvio. Entonces, hay que conocer a nuestros hijos, hay que pasar tiempo con ellos, hay que transmitir este mensaje a, qué sé yo, nuestros familiares, amados, amigos, hijos. John Corson dice al respecto de este pasaje lo siguiente, y lo tienen ahí en sus hojas, creo. Sabio es el padre que comprende que sus hijos no deben de ser moldeados, sino desarrollados. Desarrollados. La palabra, papá,
Tienes el privilegio de observar atentamente a tu hijo, luego desarrollar lo que Dios ha inculcado en él desde la concepción para su gloria. Observa a tu hijo, como dice este comentarista bíblico, no lo moldees, no es nuestro trabajo moldearlo, sino desarrollar lo que Dios ya puso ahí. Sería un error que yo obligara a mi hijo que fuera pastor, que fuera predicador, si Dios no le dio eso. O si se lo dio, sería un error ignorar eso. Hay que desarrollarlo, hay que buscar conocer a nuestros hijos. ¿Qué puso Dios en ellos? Si no lo hacemos, estaremos teniendo muchas fricciones, y a eso se refiere este pasaje. Estaremos provocando a nuestros hijos a ira. ¿Qué debo de hacer si deseo que mis hijos desarrollen el potencial con que Dios los creó? Debo observarles cuidadosamente para descubrir qué dones y talentos Dios puso en ellos. Obsérvalos, aprende de ellos y vas a descubrir cosas increíbles, te lo aseguro. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Todavía están aquí, mamá? No se vayan porque las vamos a celebrar. ¿Podrías mencionar tres fortalezas que cada uno de tus hijos tiene? Tres fortalezas que iba a decir 5, pero no, son muchas. Si yo te digo, dime tres fortalezas de tus hijos, ¿podrás mencionar? ¿Podrías mencionar 3 luchas internas que cada uno de tus hijos tiene? ¿Con qué luchan tus hijos? ¿Qué temores tienen? Quizá no nos lo dicen abiertamente, pero si nosotros observamos, podemos nosotros darnos cuenta. 3 luchas internas de cada uno de tus hijos. Bueno, pues ya vimos que debemos nosotros de no provocar a ira a nuestros hijos, sino debemos de ¿qué? Criarlos. Y aquí se pone esto bueno, criarlos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, eso es lo negativo, pero lo positivo es críalos. Este pasaje sigue la dinámica de quitarse y ponerse. Nos quitamos eso de provocarlos a ira, pero nos vestimos de estas ropas que nos ayudan a criarlos. Si nosotros buscamos no provocar a ira a nuestros hijos, estaremos haciendo el trabajo incompleto y no va a funcionar. Ok, yo los trato bien, no los fastidio, no los provoco a ira, y luego estarás haciendo el trabajo incompleto. Yo no los provoco a ira, pero lo que sí hago es que los crío. Debo de criarlos. Y esta palabra es interesante, porque si ustedes van al diccionario, criar me habla de alimentar. Me habla de nutrir. También me enseña que es proveer comida. Esa definición, hermanos, es bien importante, porque los padres deben de ayudar al hijo a desarrollarse. ¿Por qué alimentamos a los hijos? Para que crezcan, para que se desarrollen, ¿no es verdad? Ya cómo comen, híjole. Cuando nosotros empezamos a hacer escuela en casa, me la vendieron con que, hombre, no vas a gastar en libros, no vas a gastar en gasolina para llevarlos a la escuela, no vas a gastar pero no me dijeron cuánto. Todo el día comiendo un chiquillo y parece que tienen una pata hueca, ¿no? Así como jóvenes, normal. ¿Por qué los alimentamos? Para que crezcan, para que los órganos internos y externos se vayan, ¿qué? Y esta es la palabra clave, desarrollando.
desarrollando. ¿Te das cuenta? Por lo visto, los míos no son los únicos que comen como si trabajaran, ¿verdad? Por esta razón, te fijas lo que nos dijo John Corson en el quote, en la frase que leímos. Los padres deben de ayudar a desarrollar a los hijos, no moldearlos como plastilina. Tenemos que desarrollarlos. Los padres al criar a los hijos están contribuyendo a su desarrollo adecuado. Esta definición también nos ayuda a entender cómo debe ser la educación de los hijos. Yo observo a mi hijo y yo debo de ver en qué área se tiene que desarrollar. Piensen en esto. Imaginemos que existe un salón de clase. Y en ese salón de clase, bueno, pues está un perrito. En ese salón de clase. Y también en este salón de clase está esto es bastante difícil. Bueno, un elefante. Y también en este salón de clase está un chango. Y la maestra dice, esta va a ser su tarea. Este es el examen. Y también una jirafa, ¿no? Esta sí lo hubiera podido, pero bueno. Dice, bueno, el examen va a ser que ustedes se deben de subir a una palmera y ya estando ahí en la palmera, ustedes deben de bajar los plátanos que están ahí arriba. Ese es el examen del día de hoy. Bueno, pues el perrito intenta y el perrito reprueba. El elefante, por más que estira la trompa, no llega hasta allá y reprueba. Pero el chango, qué bárbaro ese chango. Agarra, se sube como nada y dice, aquí tiene las bananas. Parece la jirafa se esfuerza, estira el cuello, logra agarrar las bananas y con una técnica no depurada las pone sobre la mesa. Después la maestra dice, bueno, pues la jirafa y el chango pasan, pero necesito hablar con los papás del elefante y también del perrito. Y cuando los tiene ahí en la oficina, les dice, ¿saben qué? Pues sus hijos los tuve que reprobar. Tienen que trabajar en casa. Si ellos siguen así, no van a pasar de grado. Deberían de aprender al chango y a la jirafa que se esfuerza. Y miren, hacen su trabajo. ¿Qué hay de malo en esta ilustración? ¿Qué errores ven ustedes en esta ilustración? ¿Mande? Exactamente. No es naturaleza. Dios los creó con ciertas habilidades diferentes a cada uno de ellos. Esto es muy visible, hermanos, en esta ilustración. Es exactamente lo mismo en casa. Exactamente lo mismo en casa. La educación debe de ser personalizada. ¿Para qué? Para desarrollar lo que Dios ha puesto en cada uno de los hijos y no provocarlos a ira. En estos animalitos es muy visible, claro, pero este mismo error lo cometemos nosotros en casa. Juan, ¿cómo eres burro? ¿Cómo que 60 en matemáticas? Ay, papá, pues 60 es lo mínimo para pasar, lo demás es vanidad, y como yo no soy vanidoso, dile a tu hermana que puso 99 en matemáticas. ¿Cuál es el error con eso? Que a lo mejor a ella se le dan mejores las matemáticas. Y lo que yo necesito es la ayuda suficiente para pasar las materias, pero a lo mejor a mí se me da otra cosa. Y a lo mejor a mi hermana que se me dan las matemáticas, dale matemáticas cada vez más complicadas para que desarrolle eso. No provoqué a ir a vuestros hijos, sino que criarlos
Desarrolla eso que Dios puso en su corazón. Los padres deben de descubrir las habilidades de los hijos y ayudarles a desarrollar. Pero no nos tomamos el tiempo de observarlos, de disfrutarlos, de aprender de ellos. Si uno de ellos es muy fácil con las manos y el otro con las matemáticas, o a lo mejor para escribir, qué sé yo, como el ejemplo que vimos. Esa es una de las razones por las cuales Dios pide a los padres pasar tiempo con sus hijos. Ve conmigo a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y déjame decirte esto, quizá esta información es nueva para ti. Y a lo mejor tú dices, ya perdí mucho tiempo, no puedes hacer nada por el pasado, pero sí puedes comenzar donde estás y cambiar el final, como decía C.S. Lewis. Siempre hay esperanza en Cristo Jesús, nunca es tarde. Y a lo mejor puedes pasar esta información a algún ser amado. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Mira lo que dice el Señor. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú. Primero llega la palabra a tu corazón, ese conocimiento. Y luego, ¿qué tienes que hacer? ¿Y las qué? Repetirás. Repetir indica una constante. Repetir, repetir, repetir. La repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes de gallo a grillo, dice la versión en español americana. ¿Te das cuenta? Aquí implica pasar tiempo con los hijos. Es muy común ver a personas en los oficios incorrectos o estudiando algo que no es para ellos. ¿Y qué pasa? Viven frustrados. Viven una vida muy pesada porque los padres no los criaron, no los desarrollaron en las capacidades que Dios les había dado. Podemos ver un buen ejemplo de cómo Dios equipa a las personas con un fin para su gloria en Jeremías. Ve conmigo, por favor, a Jeremías. Capítulo 1, versículo 4 y 5. También si tu papá o tu mamá no tenían este conocimiento, bueno, pues ahora tú lo entiendes, podrías comprenderlos a ellos. Ellos quizás cometieron muchos errores por ignorancia, ¿verdad? Creo que vale la pena considerar a los padres. Los errores que cometieron, debemos de entenderlos. Ellos darán cuentas a Dios, pero no es nuestro trabajo cuidar a nuestros pobres. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 1, versículo 4 y 5, y esta es otra prueba más de que Dios cita a las personas con cosas específicas que es nuestro privilegio descubrir. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 1, versículo 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Jeremías dice, bueno, me habló el Señor, y miren lo que me dice, antes que te formase en el vientre, ¿qué? Todavía no lo hacía el Señor, todavía no nacía Jeremías, ¿y qué dice la Biblia? Ya lo conocía. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, ¿qué? Te santifiqué. Esa palabra santificar significa apartar. Te coloqué, ¿para qué? Por profeta a las naciones. Antes de que naciese, Dios ya dijo, este va a ser profeta. Y no solo eso, si tú sabes la historia de Jeremías, ¿sabes cuándo se convirtieron en el ministerio de Jeremías? Se fue mal. Ya está, varias veces quiso tirar la toalla, pero lo interesante es que la Biblia dice, no pude, quise dejar de predicar, pero mi corazón ardía, y aunque no se convertían, voy otra vez a predicarles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios había diseñado para esta nación. Claro, pues Jeremías tiene la bendición de que Dios le habló como profeta, en este caso, pero ahora
nosotros tenemos que descubrirlo en nuestros hijos, tenemos que observarlo, tenemos que pasar tiempo con ellos para desarrollar eso que Dios ha puesto dentro. Y a veces nos llevamos cada sorpresa. Yo pensé que mi hijo iba a ser jugador profesional de fútbol. Este sí me va a llevar los partidos de la selección mexicana. Tiene altura, tiene cuerpo, pero pues no. Madre. Miren, esto que estamos estudiando hoy es oro molido, hermano. Es oro molido y oro para que lo atesoren en su corazón. Eso que estoy compartiendo con ustedes lo hubieran querido saber muchas personas, incluyendo yo mismo, incluyendo, pienso yo, mis papás. Hace algunos años, en el trabajo, me mandaron a una convención y en esa convención daban cursos de capacitación y luego había talleres. Y ya nos querían asistir a uno de los talleres. Yo no tenía ni idea de esos talleres. Algunos son de ser un mejor trabajador, de desarrollar ciertas habilidades, pero yo asistí a uno porque vi a un señor con un montón de libros y firmando y dando, y un montón de gente ahí. Dije, wow, eso está interesante. Y vi que llegaba, se tomaba foto con él y escribía en los libros y se los daba. Y se los daba. Dije, no, pues voy a entrar a ese. Me imagino que hace una persona conocida, famosa. Yo no sé ni quién sea, pero pues al ver toda esa gente. Cuando yo entro a su plática, lo primero que pasan es un video donde sale él con personas muy famosas, programas de televisión muy, muy conocidos. Entonces dije, bueno, pues esto se va a poner bien. Y sale él en estos lugares, sale en unos hoteles muy elegantes, pero después empiezan a pasar fotos de él cuando era jovencito, unos 18 años, vestido muy elegante y en una limusina. Y así fotos, y después pasan una foto de él en la cárcel. Dije, fue confuso para mí porque yo no lo conocía. Y les estoy hablando de el chef Jeff Henderson. Él salió y más o menos estas fueron sus palabras. Crecí con muchas carencias, sin un padre, crecí solo con mi madre y mi hermana. Siempre que hablo, lo hago con una manzana en la mano. Siempre que él sale, trae una manzana en la mano. Porque de niño no tenía acceso ni siquiera a una manzana. Y yo creo que es muy injusto que un niño no tenga acceso a una manzana ni siquiera. A la edad de 8 años, fui el niño que vendió más periódicos ahí en mi vecindario. En la escuela, los maestros me acusaban con mi mamá porque mis calificaciones siempre eran muy bajas. Pero cada que se recaudaban fondos para un evento, yo era el que conseguía más dinero y vendía todos los boletos. Nadie pudo ver ese don que yo tenía, con excepción de un narcotraficante. En 1984 entré al mundo de las drogas y logré acomodarlas en mi cuadra, luego en mi vecindario y luego más allá. A la edad de 19 años yo ya era millonario, sin disparar una pistola, sin cargar ninguna arma, sin haberme peleado con nadie, sin ser violento. En el año 1988 fui sentenciado a 10 años en la cárcel. Allí conocí al corredor de bolsa de Wall Street, Ivan Boesky, y él me dijo lo siguiente: Henderson, así es de que tú te moviste entre las gangas sin pelear, sin disparar un arma y sin cargar.
¿Nunca peleaste? Pero llegaste a ser millonario a los 19 años. Henderson, ¿sabes? Todo lo que tú tienes que hacer es cambiar el producto y nada ni nadie te detendrá. Wow. Algo que nadie fue capaz de ver en mí, lo vio este corredor de bolsa convicto en prisión. Leí mi primer libro en la prisión. La primera vez que escuché que era inteligente fue en la prisión. Mi mamá fue ciega, no por ser sin educación, sino porque no la supieron enseñar a educarme. En prisión me pusieron en una cocina para trabajar y me encantó, lo disfruté. Y ahí me di cuenta que mi don era cocinar. Nunca me lo imaginé en mi vida, nunca soñé ser un chef, nunca me pasó por la mente. Ahí hice mis propias recetas y logré venderlas en prisión. Cuando salí de prisión en 1996, me dijeron que no podría conseguir un trabajo. Pero me aseé, me afeité, me vestí bien, me maquillé los tatuajes, cubrí los hoyos de los aretes en mis oídos, invertí la cantidad de $2,500 en arreglar mis dientes porque entendí la importancia de una sonrisa. Y comencé a prepararme, comencé a estudiar. Sabía que para ser el mejor chef tenía que estar con los mejores. Y en el año 2000 llegué al Hotel Bellagio de Las Vegas y me tomó 3 años y medio para trabajar ahí. Déjame decirles algo, este chef no es creyente. Yo no sé si tengo un conocimiento de Dios, pero lo que más me impactó a mí fueron estas palabras. Miren lo que él dice. Creo que cada persona ha nacido con habilidades y fuerza para llegar a ser alguien. Hay mucho en cada persona que está escondido. Hay que ayudarles porque pueden usar esas habilidades en una manera incorrecta. ¿No es lo que dice la palabra de Dios? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos, desarrolla eso que Dios ha puesto en ellos. A ese hombre le tomó muchos años, mucho sufrimiento para darse cuenta lo que el día de hoy nosotros estamos estudiando y que el Señor ya lo había con su santa palabra muchos años antes. ¿Por qué pasar por sufrimiento? ¿Por qué pasar por dolor? ¿Por qué arruinarle la vida a nuestros hijos? Dejemos observarlos, pasar tiempo con ellos y desarrollar esas capacidades con las cuales Dios se lo ha dado. A lo mejor tu hijo es súper inquieto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice así? ¿Qué tiene él dentro? ¿Pero qué hacen ahora los papás? Lo llevan al doctor para que le den medicina y para que se saque. ¡Qué error tan grande! A lo mejor tu hijo es tranquilito, es seriecito. Les voy a decir algo. Mi papá se desesperaba conmigo, ¿sabes por qué? Porque su mamá ponía una currita en el suelo, ponía trastes de Tupperware, no sé si algunos conozcan Tupperware. Ahí me ponía y yo no me salía de su currita. Y mi papá es muy sociable, muy alegre y yo lo desesperaba. Quería que anduviera como él, de sociable. Ahora él ya entiende esto, pero Dios me había hecho para cosas diferentes. Le digo a mi papá, tú pareces señorita primavera. Salimos y a todo mundo saludas y siempre se nos hace tarde. Y me digo, no, pues hay que prepararte a estar con todos. Pero Dios lo hizo así. Dios lo hizo así y a mí me hizo de una manera diferente. Dice mi esposa, tú eres antisocial hasta en Facebook. Y vosotros, padres, no provoquéis a hijos.
desarrolla lo que Dios ha puesto dentro de él. Es tu privilegio descubrir eso y encaminarlo para que lo use para la gloria de Dios. Obsérvalo, investígalo, busca en él esas cosas que Dios ha puesto, pasa tiempo con él, intenta cosas con él. Críalo en el Señor, no permitas que la persona incorrecta lo críe por ti, porque te va a pasar mucho. ¿Qué debo hacer si deseo que mis hijos no vivan frustrados en su oficio? Debo criarlos para usar las habilidades y dones con los que Dios los ha capacitado. No debo de moldearlos, no es mi trabajo, debo de desarrollarlos. Pregunta de aplicación, ¿están listos? ¿Cuándo fue la última vez que descubriste alguna habilidad oculta en tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez que descubriste una habilidad oculta en tu hijo? Siguiente pregunta. ¿Realmente eres tú y tu cónyuge quienes están criando o desarrollando a tus hijos o es alguien más? ¿Quién está desarrollando a tus hijos? ¿Quién los está criando?